Bienvenido a la tertulia de Memo, nuestra tertulia, tu tertulia. Hoy día acá estamos Segunda con edición. segunda edición, segundo capítulo. Estamos acá con Juanma, con el Ñaña, con Jair y yo soy el Memo. Hola, Hoy día nos gente. toca hablar sobre la religión y la espiritualidad. Así como ¿Qué para temazo? Buen tema, una buen tema. pregunta así media retórica, si ustedes son fieles a alguna religión, ustedes son creyentes. Para el chat también, si nos quiere responder. Voy a partir yo. Gente del chat. Yo no soy creyente. O sea, yo no creo en ningún ser superior, en algún dios, alguna religión. No está en mí. Javier, ¿tú? Sí, corta. Sí. Yo sí. ¿Sí? Yo sí. Así. En el Dios, me identifico más como con el Dios católico. Bien, po. Pero siento que de repente difiere a lo que es como la iglesia en sí. Pero está bien. Y ahí vamos a profundizar. Emilio dicen que te escuché Sí, bajito. sí. Sí, listo, ya está todo arreglado. ¿Sí? Ya. Muy bien. Yo quiero saber la respuesta de Ñaña a esta pregunta. Sí, esa va a ser buena. Yo, a ver, no, yo la verdad es que hace tiempo me llamaba ateo, ahora no sé si ateo, pero solo porque no me creo en la posición de negar la posibilidad de que exista. Sí, muy cierto. Pero yo no lo creo, como que, o sea, si yo me lo planteo, como que no me lo creo. Como que no es que no lo crea, sino que no me lo creo, como que Claro. realmente no me hace sentido. Entonces, pero creo que uno nunca lo puede negar del todo. Sí, a Es ver, que- yo Dale, respondiendo a la pregunta sí. también, yo me considero agnóstico, porque igual que Ñaña siento que nosotros como seres humanos no tenemos como la facultad, o yo por lo menos como que no me siento lo suficientemente inteligente para poder negar algo tan brígido como lo es la religión, ¿cachai? Eso es lo que me pasa a mí. Ya llámalo cristianismo, judaísmo, budismo, no sé, ¿cachai? O llámalo ente superior que no, ¿cachai? Eso yo no lo sé, pero lo que sí estoy seguro es que no podemos estar seguros. Mira qué bonito me queda. Sí. Según yo, Eso es cierto. una cosa que pienso yo es que uno como al negar a la religión, como al decir así como no existe o tal Dios no existe, estamos como dándole vida a eso. Así como, porque nosotros al decir que no existe, o al decir cualquier cosa en contra de eso, estamos como al mismo tiempo diciendo que sí existe, porque estamos hablando de eso. Entonces, no sé, una opinión mía, pero por ejemplo, igual uno no sabe si las cosas existen. O sea, la única prueba de que Dios existe si es que la Biblia o esa túnica que encontraron de él supuestamente en su tumba. Entonces, no me ha dado cosas para creer. No hay nada concreto. Claro, es que uno solo puede estar seguro de lo que uno es, ¿cachai? O de lo que uno, o de su percepción, ¿cachai? Entonces igual ahí entramos en un tema mucho más profundo. Ñaña, te hacen una pregunta en el chat que si es que tú crees en los fantasmas. Si yo creo en los fantasmas. A ver, yo he escuchado la historia de los fantasmas del Juanma acá. Que me dejan. Es que los fantasmas son difíciles, pero tengo una opinión súper parecida, en verdad. Yo como que en general no creo, porque yo nunca he visto uno, nunca he sentido una presencia, nada. Yo juego la Ouija y no se mueve la cuestión. Entonces, pero no, tampoco lo puedo negar, ¿cachai? O sea, porque no tengo yo el entendimiento suficiente como de la realidad y de cómo funciona la vida o la vida después de la muerte, lo que sea, como para realmente decir, no existe, ni cagando. Claro, ya, pero Ñaña, por ejemplo, si es que a vos te pasa no sé, un acontecimiento medio extraño, que como que no le podéis ver una explicación lógica, ¿cachai? Cualquier cosa, tú podrías como, en cierto punto, llegar a pensar que puede haber sido algo paranormal. O sea, es que, a ver, así siendo súper honesto, a mí no me gusta mucho este pensamiento, pero siendo súper honesto, yo creo que lo primero que pensaría es que algo paranormal. Como
como porque es como lo más fácil de pensar. Sí, Y ya después de pensar eso, trataría de buscarle una explicación. claro. Y si no se lo encuentro, no se lo encuentro nomás. Pero creo que lo más como natural, lo más humano, Claro. es que cuando no entendís algo, pucha, ¿fue Dios o fue un fantasma, Claro, cachai? y eso ahora como que lo podemos ligar un poco a la religión, po. Y ya como habiendo respondido a la pregunta anterior, igual tengo otra pregunta que les quiero hacer para que la hablemos un rato. Y es que Dale. si la religión es un método como de escape o de defensa que inventa el ser humano para poder escapar de ciertas problemáticas o ciertas cosas. ¿Se entiende la Me pregunta? encanta esa pregunta. ¿Sí? No, Sí. yo creo que tiene. Eso te entiendo. Que se puede desarrollar harto. Porque según yo, Ya. la religión. O sea, una de las razones como porque crearon la religión es como para encontrar como nuestro origen, de dónde vinimos. Pero según yo, también otra razón es que como la crearon para tener un confort, así como o tener un lugar a donde ir, no sé, pues cuando uno se Claro, siente solo o para recurrir exactamente. en ayuda a como a alguien, en este caso el dios de cada religión. O no sé, no todas tienen dios, pero se entiende. Sí, po. Entonces, Sí. según yo sí, es como la crearon como para tener algo más en que apoyarse. No, claro, y como Sí, dice el de ñaña hecho, también, sí. cuando el ser humano no tiene certeza sobre ciertas cosas también, lo más fácil siempre es como ya, un fantasma, ¿cachai? Es como la solución fácil a ciertas cosas. Dale, ñaña, ¿qué vaya a decir vos? Sí, que de hecho yo desde mucho tiempo, porque yo desde muy chico nunca creí en nada. Mm, Y yo, eso me traía como a mí el ser ateo cuando chico, que era súper ateo, era como casi que, como lo negaba como con fuerza. mm, Eh, y a mí me traía problemas, de hecho, porque por ejemplo, de repente es fácil encontrar ayuda, como en Dios, por ejemplo, si nos centramos en la religión católica, que es como la que yo por lo menos más puedo conocer. Es muy fácil y agradable de repente si es que estáis en un problema claro. tener como esa ayuda, como que es como un ser como supremo al que podéis ir y le podéis contar. Y de hecho yo por mucho tiempo tenía como envidia. Mm, Y era como una cosa como, pucha, como por qué alguien puede creer en eso y puede tener la facilidad de que, pucha, tiene un problema y tiene ese aliado. Y yo no, como yo no le puedo encontrar el sentido y si no se le encuentro el sentido, no habría forma de que yo vaya a buscar ese aliado porque no me va a ayudar, pues si mm, yo no lo creo. claro. ¿Qué Sí, opinas tú, Javier? Tiene mucha razón, o sea, creyendo en Dios, aquí quizás de lo único entre nosotros, creo que me lo he planteado demasiadas veces, muchas veces, muchas veces. Em, pero no sé, encuentro que va quizá un poco más allá, por el sentido que, claro, tenemos diferentes experiencias, yo creo que eso es un factor súper importante, pero no sé, siento que quizás es más simple, pero que nosotros como que lo vamos acomplejando, como cuestionando ciertas cosas que se van repitiendo quizás como un ciclo, pero claro, aquí ya entro quizás a uno de las experiencias más personales. em, no sé, yo creo que es súper válido. Yo creo que mucho tiempo también pensé así, como quizás alejado, como que, porque en verdad lo que dice el memo tiene razón, no hay nada concreto, no hay nada que te diga sí, sí existe. Em, yo creo que ya algo más de fe eh, se liga totalmente y en un 100% yo creo que en la experiencia que yo cada uno ha vivido y que va a vivir. Muy cierto. Porque ahora, dale, ya es dale, dale, que, dale, dale, según continúa, por yo, favor. así como poniéndonos así como en la posición de que alguien no cree en Dios, en este caso, ya acá en Chile predomina la religión católica, entonces la voy a hacer de ejemplo. Eh, por ejemplo, Dios es como el ser supremo de la religión. Entonces, pongámonos en el ejemplo de que alguien no cree. Entonces, él, por ejemplo, está en la clínica. Su papá, su mamá, no sé, tuvo un accidente. Y no lo pueden salvar. Algo pasa
que, no sé, está en coma y no va a despertar. Y después él dice, ya, yo no creo, pero siempre las personas que creen van a rezarle a Dios cuando les pasa algo. Así como yo no creo, pero voy a intentarlo, nunca lo he hecho. Y ahí reza y dice, por favor, sálvalo. Dicen que tú eres bueno, no sé. Y ahí se salva. Y se despierta y despierta. Ya, y ahora esa persona cree en Dios porque Él lo salvó. No los doctores. Y si nos ponemos en la otra posición, de que la persona cree y su papá o su mamá está en la misma situación, está en coma y murió. Y dice, Dios, ¿por qué eres tan malo? Tú dices que siempre como salvas, o sea, no salvas, pero cuida a todos, eres bueno. Yo nunca he hecho algo malo, ¿por qué dejaste a mi papá morir? Y ahí esa persona deja de creer. Entonces, ahí están, según yo, como dos como paradojas como de la religión, porque Dios es bueno, nunca va a dejar que nada te pase, pero te termináis muriendo igual. O sea, Esa es una buena... Pero igual ahí hay algo de interpretación, creo yo. Interpretación. Porque uno tiende a pensar como que Dios es bueno, ayuda, pero según yo es distinto, o sea, no, en lo que yo entiendo de la religión, no es que como que Dios vaya y pucha y te salve, ¿cachai? O sea, de hecho, si lo veía así, no habría guerra en Siria ahora mismo, ¿cachai? O sea, ya sería esa la prueba definitiva, rotunda de que Dios no existe. Ñaña, yo te hago una Porque como... pregunta. Dale. ¿Que Dios te salve cuándo? O sea, es que lo que yo entiendo de Dios es que es como una ayuda como abstracta, o sea, realmente no es como una... O sea, de hecho lo que yo creo, por lo que yo creo de verdad es que la ayuda de Dios no existe, porque sino que es una cosa psicológica, que uno lo piensa y eso le ayuda a uno a ponerse como más en el mindset de realmente sobrellevar una dificultad. Pero llevándolo como a lo que es parte de la creencia en sí, yo creo que lo que los creyentes creen realmente no es que te va a salvar siempre, sino que es que realmente va como a apoyarte en los momentos difíciles. Y de hecho, si es que se te muere un familiar, no es porque Dios no te salvó, sino que es como porque eso era parte del plan y ahora lo que Dios va a hacer es ayudarte a sobrellevar esa pena. Eso entiendo yo. Sí, No yo sé. creo que ahí el Ñaña acertó. Lo que sí, falta una parte, como la segunda parte, que es como que qué viene después de la muerte. Ya, pero antes de eso, yo tengo una pregunta, Memo. bueno, Porque dale. es muy a lo que decía recién. Si tú, por ejemplo, ya, porque si yo creo en Dios, yo soy creyente, ya, y tengo a mi familiar en el hospital, lo más lógico y lo más evidente es que me voy a poner a rezar. Eso es ya no hay duda. Pero si yo no soy creyente, ¿hasta qué punto es como casi que legal, como moralmente, que yo me ponga a rezar? Porque si yo he sido toda la vida he dicho que no soy creyente, si yo toda la vida soy así una persona agnóstica o atea, y de repente, ahora como cuando me conviene, digamos, me pongo a rezar. O sea, ¿hasta qué punto es como aceptable eso? Es que eso No sé. depende de la religión. Sí, vos, pero es que ponte tú en la Porque, por religión ejemplo, católica. Ay, perdón. No. no, no, mira, es que, claro, eso tiene una, como, se supone que la religión católica siempre Dios está como abierto a ti. No es como que en ningún momento no se pase así o algo así. No sé si me entendieron. ¿Qué me la guié? ¿Está No, bien? está No, bien. no, no. Sí, pero yo creo Bueno, que Dios puede estar abierto a ti, pero ¿dónde queda ahí tú? Porque tú lo negabas y después como que cambiaste. Es como no me acuerdo qué emperador romano fue así. Él persiguió toda su vida, persiguió a los cristianos, a los católicos, los persiguió, lo mataba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando él estaba ya muriendo, hizo que lo bautizaran en su lecho de San muerte Pablo, porque según dijo, yo. bueno, por si acaso. Según yo fue San Pablo. No recuerdo el nombre, la verdad. no, no, No no. Tengo sé, un entre paréntesis, cabros. ahora buscarlo igual. En Roma, como de las películas que digan que mataban como cristianos así heavy. No era tanta la persecución, digo.
Ya, O sea, bueno, depende de la época y cosas, pero sí. Tráemelo. yo, o sea, como en respuesta a lo que dijo el ñaña, es parecida a la del Javier, pero así como desde la perspectiva de Dios, lo que dice la Biblia, y bueno, todo, es que Dios no te juzga. Y que Dios, como dijo el Javier, siempre está abierto a ti. Entonces, así como lo que dijiste tú de que nunca creíste, siempre como que lo negaste, pero cuando lo necesitaste lo hiciste y te funcionó o no te funcionó, ya son cosas diferentes. Pero según yo, para eso, o sea, para eso es la religión. Porque como que ya, quizá la palabra no sea como que te convenció a ir a la religión, como ser de esa religión, querer en la religión, pero así como la necesitaste en algún momento. Entonces, según yo, eso es como una de como de las cosas que tiene la religión, que quizá tú no siempre creas, pero siempre va a estar ahí para ti. Entonces, cuando lo necesitaste, lo fuiste a buscar y te funcionó o no te funcionó, pero estuvo ahí para ti siempre. En ese caso, pasamos a otra pregunta, que puede ser más fuerte, que puede Ya, que nos ey, tengamos que tengar un... pero por eso, antes que eso, creo que Galpuesta había preguntado por el chat si es que el ñaña pensaba si hay vida extraterrestre desarrollada en otro planeta. Si es que es más desarrollada que la humana. ¿Qué opináis, señor? Uy, yo creo que sí. A ver, es Que que sí. yo, yo lo que pienso es que el universo es pero enorme, así... A ver, porque el universo siendo lo que es que, a ver, en verdad nosotros ni sabemos lo que es el universo, pero el universo siendo algo tan vasto, tan así tremendo, me parece como extraño que seamos los únicos que desarrollen una vida inteligente, pero igual ahí hay una cosita más que me gustaría agregar, que también está el hecho que nosotros somos la única vida inteligente que conocemos, Sí. pero también nuestra vida inteligente, por así decirlo, es la única forma de vida inteligente que sabemos que puede existir. No sé si se entiende eso. Sí, no, claro, Sí, sí. Lo que pues es sí. que podría en otro planeta haber otro tipo de vida inteligente distinta a la nuestra. Puede que incluso esté más cerca de lo que sepamos, pero simplemente cuando la vemos no la sabemos interpretar. Ujú. O sea, Mm. a veces cuando pienso en estas cosas como extraterrestre y eso, claro, puede que hayan humanoides por ahí de más. La verdad es que a mí no se me haría extraño. Pero también puede que hayan cosas que simplemente vayan más allá de nuestro entendimiento. De hecho, como decían Claro. en el History los tipos, no me parece del todo improbable que religiones se basen en extraterrestres. Porque, o sea, Sí, po. pueden haber civilizaciones que tengan características que nosotros simplemente no comprendemos y que es distinto. Mm. De acuerdo. Sí, ¿no? Y ya como para agregar algo, nosotros, Tommy, hemos tenido conversación anteriormente donde planteamos esto. Y de hecho, hay mucha evidencia, por ejemplo, en pinturas rupestres alrededor de todo el mundo, a donde se repiten ciertas cosas y ciertos personajes, signos. Y lo extraño es que se repiten como por todo el mundo. Entonces, igual Bueno, eso ya, según yo, queda para otro podcast, así que. volviendo al tema, ¿Aló? Ah, pensé yo que se había tenía... cortado. No, aquí estamos, aquí estamos. Dale, Hay algo ¿Estamos? que Ya, les ya. quiero preguntar. ¿Y hasta qué punto la religión, Dale, porque dale. ya, todos sabemos que la religión puede tener ciertos propósitos, puede tener ciertas razones de ser, pero hay algo que es una pregunta que yo creo que todos nos planteamos mucho, que es hasta qué punto la religión vale la pena, por así decirlo, o hasta qué punto la religión aporta al mundo frente a lo que la religión pueda aportar negativamente al mundo. Entonces, no sé qué opinas tú, Juanma. A ver, es que. Espérate, que está buscando la pintura de la Virgen María con el extraterrestre atrás. Ya. No, ya. A ver. Ya la vamos a mostrar, ya la vamos a mostrar. Sí. A ver. ¿Se me escucha bien? Primero que nada. Bien, sí. Sí. Se escucha Sí, bien, ya. A ver. se escucha lindo. A ver. Sí. Lo que pienso yo, ñaña, es que. A ver. Siempre como cuando te cuentan la historia de tal religión, budismo, catolicismo, etcétera,
siempre es muy bonito, ¿sí o no? Y como te la cuentan a uno, siempre suena muy bien. Pero ¿qué pasa? Una cosa que según yo es intrínseca del ser humano es que nosotros en nuestras facultades de seres pensantes, eh, siento que el poder siempre corrompe. Y aunque sea el poder más el poder del presidente de la Junta de Vecinos, ya, ese loco también está corrompido, ¿cachai? Creo yo. Y entonces, ¿qué pasa? Que si es que tú vives tu fe, como, no sé, más solitario, eh, con tus interpretaciones, que no necesariamente tengas que encasillar en una religión, por ejemplo, según yo ahí no le hace daño a nadie, ¿cachai? Absolutamente nadie. De hecho, yo lo veo hasta algo positivo. Y de hecho, uno estudiando las religiones también conoce mucha historia, ¿cachai? Y cosas que no solamente son directamente a tu fe. Pero lo que dije antes del poder y que el poder suele corromper, bueno, o sea, tenemos instituciones nefastas como puede ser la Iglesia Católica, que a lo largo de toda su historia ha estado siempre envuelta en millones de problemas que se pueden mencionar acá o no, pero la gente sabe, pues, o sea, desde la Inquisición, los abusos a menores, ¿cachai? Yo creo que ahí ya se vuelve algo más turbio. Incluso al punto de que ciertas sectas eh, no son tan diferentes a lo que puede ser la Iglesia Católica, por ejemplo, en ciertas cosas, obviamente, y manteniendo las distancias, claro. Eso creo yo. No sé qué opinan ustedes, cabrón. Dale, Memo, dale, Memo. Yo opino bien parecido en verdad, porque la religión como tal, así como en sus ideales, yo igual la encuentro buena, porque hay personas que la ayudan, y además de eso, es como no hay nada malo. O sea, cada uno cree en lo que cree y está bien. Pero ahora si nos vamos como al extremo, siempre van a haber extremistas que dicen, bueno, que lo llevan todo al extremo, que son malos. Y tal como Claro. decía el Juanma también, eh, el poder, ponte tú en la iglesia, o sea, el poder que tiene un solo sacerdote de la iglesia de tu esquina, o sea, es gigante. O sea, él puede cambiar la vida de la gente, solamente por hablarles. O sea, Mm. eso yo encuentro una cosa que, o sea, que no sé si no debería existir, quizá debería ser regulada, pero ¿cómo? Lo regula la misma iglesia que endoctrinó a esos sacerdotes, entonces no sé. Tengo como sentimientos encontrados con eso, pero siento que la religión como religión está bien, pero la iglesia católica, mm, Claro, O sea, y no vemos como sé. una dualidad. dale, ña. A ver, voy. Vemos como una dualidad como entre como los ideales y la institución, digamos, ¿no? Sí. Eso mismo, sí, O sea, suena exactamente una eso. cosa muy parecida al comunismo. Es como el comunismo suena precioso, Sí, no, pero cuando lo pues sí, lleváis a verdad, cabo, pues. nadie lo ha logrado. Mm. Sí, O sea, claro, no, sí Sí. suena como talla, pero claro, cuando intentáis hacerlo, pucha, a nadie le sale. Pues, y Mm. entonces, o Que, sea, que obviamente, el problema del humano. sí, no, y obviamente hay humanos que lo hacen bien, ¿cachai? Y hay sacerdotes que obviamente son bacanes, ¿cachai? Y que no son, y que no están representados por el background ¿cachai? De la iglesia. Pero ¿qué pasa? También, por ejemplo, un tema que es muy interesante, o sea, yo creo que la Biblia, y bueno, como toda la gente, no se tiene que utilizar como historia, ¿cachai? O sea, la Biblia es una interpretación de humanos a hechos que pudieron como no pudieron haber pasado, ¿cachai? Entonces, la gente que obviamente esto ya es un tema un poco más peludo porque entra ya a gente que es mucho más radical, de hecho puede entrar hasta un poco sectario, ¿cachai? ¿Vale? Eso ya cambia un poco. Pero la gente que sigue la Biblia al pie de la letra, obviamente siento yo que está equivocada, ¿cachai? Porque al final, ¿qué es la Biblia? La Biblia es un libro que se escribió hace 2000 años y
y que son interpretaciones de gente tan humana como todos nosotros, ¿cachai? Entonces, ya. si es que la Biblia te plantea, por ejemplo, que el matrimonio homosexual está mal, ahí entramos a otro problema mayor, ¿cachai? ¿Sí o no? Sí, pues lo mismo Sí, se ve, ya. por ejemplo, con lo de los sacerdotes mujer, que no Mm, pueden haber. sí. No puede, sí. Po. Y O el de hecho, celibato de hecho, también. hace poco vi que con todos los movimientos feministas se ha intentado como que se pueda, pues, porque es como extraño, porque Sí, po. en la iglesia es súper como que las mujeres no tienen Claro. ningún puesto de poder. Y partía por En la el iglesia. sacerdoticio, como intentar que hubiera ¿Cuál iglesia? mujeres que tuvieran. Y, y justamente para, como en la iglesia como institución, para poder decidir si es que les daban la capacidad a las mujeres de ser sacerdotas o no, lo que hicieron fue una investigación como histórica, una documentación Bueno, de si es que eso se había visto alguna vez antes. O sea, ya. básicamente no intentaban pensar si estaba bien, si estaba mal, si era correcto. No. Trataban de entender si es que los 12 apóstoles o las personas que lo escribieron hace no sé cuántos millones de años, esas personas, si es que esas personas lo hicieron. Y si no lo hicieron, mala pata. Porque como que es una cosa muy de tradición. Sí. Entonces, en ese sentido, eso yo lo encuentro como sinceramente nefasto. Ya, mira. Es que... Ahora, yo quiero volver a un punto clave, que dijo Dale. a volver a lo que dijo el Memo, en verdad. Yo creo que estamos muy quizás heridos por la religión católica. Me explico. Estamos muy occidentalizados. Yo creo que siempre que hablamos de religión, siempre nos referimos a la Iglesia Católica. Em, yo creo que es por las heridas que eso ha dejado y que yo estoy de acuerdo, por eso lo que hablaba al principio, yo no estoy tan de acuerdo en muchas cosas. Em, yo imagino la tecnología hace 2000 años no sé, alguien que la está escribiendo y dice, no, a mí no me gustan los homosexuales y así quedó manchada la historia hacia abajo. Yo realmente eso no lo creo. Yo también creo que la religión, ninguna religión debería ser parte de un Estado, como muchas veces lo fue, como lo fue en Europa durante el Renacimiento y antes, en la Edad Medieval. Yo creo que ese es el poder ficticio que nos hace mal. Y vuelvo a lo que estaba diciendo el ñaña. Depende de la religión, ñaña, porque en el anglicanismo sí hay sacerdotes mujeres. Entonces, claro, yo creo que ya estamos mal socialmente cuando, por ejemplo, de la nada yo, me voy a poner en el puesto de los musulmanes, yo digo que las mujeres no pueden manejar y que tienen que usar un turbante porque solamente el pelo se lo puede ver el hombre, su esposo. El compadre puede tener 15 esposas. También que la mujer no puede ir a educarse. Yo creo que eso ya está mal. Yo creo que la religión debería ser de cada uno. Que al final, yo creo que el pensamiento que deberíamos tener comúnmente es, o sea, yo no miro a alguien distinto porque crea o no crea en Dios. No sé si les pasa eso a ustedes que han tenido alguna experiencia así. Yo realmente cuando miro a la gente como que no la juzgo por si cree en Dios o no. Yo creo que hay mucho más en lo que podemos compartir, quizás lo que no. Yo creo que esto es súper específico porque tiene que ver con la fe y vuelvo a lo de la experiencia es propia. Creo que cada uno tuvo experiencias distintas y la ha tenido siempre, entonces, no sé, yo creo que ahí no podemos estar tan de acuerdo y por eso yo creo que no debería ser parte de la iglesia quizás de un Estado como lo fue muchas veces, sobre todo aquí. Sí, pues yo, bueno, voy a conectar hartas cosas que dijeron en verdad, pero ya, por ejemplo, con lo que dijo, con lo que acaba de decir el Javier, de lo de la experiencia, o sea, que cada uno tiene su propia experiencia y de eso uno puede decidir como lo que hace con su vida, en este caso como religiosa. Me voy a ir un poco atrás en la historia, así como al 1500, cuando, bueno, estaba Martín Lutero y él era católico en ese momento. Era de la orden de los agustinianos, creo, una cosa así. Y fue en una misión a alguna parte del mundo, no sé a dónde. Y esto lo pasamos en clase, por eso me haga acuerdo. Y él vio que había un templo, o una iglesia en este caso,
con una escalera, ¿ya? Entonces ahí estaban vendiendo indulgencias. No sé si se acuerdan de eso. De que la iglesia vendía indulgencias. O sea, tú tenías que pagar para que Dios te perdone. Y eso ahí, o sea, lo dice la historia y Martín Lutero lo encontró nefasto. Entonces, después de un tiempo, él creó su propia religión, el luteranismo, la iglesia luterana. Y ahí conectando lo de las mujeres, o sea, más de la mitad del sacerdocio del luteranismo, por ejemplo, en Suecia, son mujeres. Entonces, según yo, la religión católica, como decía el ñaña y el Juanma, se centra tanto en un libro, que en este caso es la Biblia, que puede o no puede ser real. Y se basa tanto en eso que se centran en cosas que quizá que nunca pasaron. Y como decía el Juanma, que eso es solamente la perspectiva de hombres, porque las mujeres no escribieron ese libro, la perspectiva de hombres en la historia. O no sé si quizá lo escribieron, pero más la gran parte fue puro hombre. Sí, sí, está bien, está bien. Entonces, como a eso voy, que Mm. se No, centra sí, sí, tanto en la perspectiva de un libro, siendo que eso no es la religión. No sé si me O explico. sea, La falta religión católica actualizarse, no o sea, claro. Eso. Eso creo yo. entiendo que, claro, o sea, básicamente como que están centrándose en cosas muy concretas y manteniendo eso en vez de intentar mantener la esencia real y Claro. traspasar esa esencia a un contexto más lógico para la actualidad, porque claro, Eso ese vemos. libro obviamente, o sea, lo veáis como lo veáis, hay cosas que simplemente no van a aplicar al mundo actual, porque hace cuánto fue escrito. Mm. Entonces, habría que buscar más dónde está la esencia de la religión y eso traspasarlo, eso entiendo, ¿no? Sí, y de hecho, yo les tengo una pregunta para ustedes y también para la gente del chat si la quiere responder. Y es, a propósito de lo que dice el ñaña de traspasar como el ideal de la religión de una generación a otra, es que, ¿qué opinan de las clases de religión, por lo menos en Chile, o de las clases de religión que nosotros tuvimos estando en el colegio? ¿Qué opinan de esas Yo quiero clases? partir, yo quiero partir. Dale. Y te lo digo creyendo en Dios. Yo Sí. siento que esta es una de las principales razones por qué la gente no cree en Dios. Yo creo que tenemos, y insisto, tenemos una herida muy grande con la religión católica porque ha sido siempre impuesta. No existió libertad de culto, si yo te lo digo así entre pares. Yo creo que siempre ha sido impuesta. Yo creo que esa es una de las razones. Y tú le estás dando a la gente para que no crea en Dios. Yo creo Mm. que las clases de religión católica, específicamente, deberían quizás cambiar un poco más el nombre y abrirse más a la libertad de culto. Efectivamente, en algún momento nos hicieron ver todas las religiones, pero al final como que no servía de mucho. Creo que en eso también depende de lo que llega al colegio y bueno, como somos el Estado de Chile, si no me equivoco, somos católicos, ¿cierto, Memo? Estoy Tenía un nombre seguro. más largo. Sí, tengo entendido que sí. Sí, pero igual Católico ahí- apostólico romano, creo. Eso, apostólico romano. Yo creo que lamentablemente nos quedamos por eso. Yo creo que quizás deberíamos abrirnos a una libertad de culto. No creo que algo impuesto y algo sin diversidad sea algo favorable. Sí, de hecho, sobre todo cuando más chicos, o sea, yo me acuerdo las clases de religión, era como si fuera una clase de historia. Te contaban como las cosas de la religión, como lo que de Jesús, te contaban todo eso como un hecho, y te lo pasaban como para que tú lo entendieras. Era un adoctrinamiento, básicamente. Sí, yo creo que eso está mal. Y Eso mismo. de hecho, en algunos países existe porque en algunos países existe no clases de religión, pero clases de cultura. Que eso yo lo encuentro fenomenal, porque básicamente es como una clase de religión, pero que no solo te hablan de religión, te hablan de la forma de pensar de distintos países, de distintos pueblos, de distintos lugares, sus religiones y sus creencias, lo que lo llevó a eso. O sea, es un entender una cultura, como lo dice el nombre, y se trata de entenderlo y hacerlo parte como de tu conocimiento para tú poder después pensar lo tuyo. Creo que Yo creo que eso es lo mejor.
Sí, según yo, en En algo vez que de que dijo se el ñaño, imponga como una forma un poco totalitaria a veces. eso sí, según yo, Vale, en vale. algo que dijo el ñaño como que dio en el clavo, que es que nos empiezan a enseñar desde chicos. Y según yo, la religión es algo así como tan importante en el mundo que uno debería tener ya como la edad Mm. para decidir. Yo quiero ser católico, yo quiero aprender de esto. Ahora, como decía, a nosotros nos imponen, no todos los colegios, hay católicos que son, o sea, hay colegios que no Obvio. tienen clases de esto, po. Pero por Aiko. ejemplo, en nuestro colegio, po, de kinder, Mm. pre-kinder, que nos empezaron a meter en la cabeza que teníamos que ser católicos. Porque si no me equivoco, cuando nosotros nos metimos no había profesora del judaísmo. No estoy seguro. Pero Al principio creo O que sea, no. había, pero para más grande, sí, po. como Ah, básica. Bueno, entonces en nuestro colegio, quizá que sea porque nuestro colegio sea católico. No sé si mm. ahora ya sigue siendo, pero nos imponen desde chicos. Sí. Nosotros no podemos decir que no. Yo no podía decir así como, no, profe, yo no quiero aprender de esto. O sea, me pegan un charchazo. O sea, no me pegaban, pero se entiende. De hecho, Ya. eso, o sea, no, sí, sí te lo pegaban. Yo ya ahí estaba diciéndole a mis, yo no creo en este. No, sí, eso me pasó a mí. Eso fue mi historia de mi primera ¿Verdad? comunión. A ver, Pero cuenta su Sí. historia, ñaña. Yo me acuerdo de eso, yo me acuerdo de eso. el Juanma se acuerda de eso. Yo, para la ¿Verdad? primera comunión que hacíamos, creo que en quinto, una cosa así. Sí. Yo, para ese tiempo, ya era totalmente antirreligión, consideraba que era todo, pero una desgracia para mi vida, básicamente. De hecho, en ese tiempo, no era como ahora que soy más como pacifista de alguna manera. En ese tiempo era como que encontraba que la religión era mi enemigo, así. Un Sí, loco. yo era el anticristo. En algún momento con un primo hice una página en internet que era sobre una historia del anticristo. Bueno, eso lo podemos No, hablar. no te Era muy creo. bueno. No, pero eran tallas, pero no, pero está bueno. Pero lo que pasó es Está bien. que como quinto, yo no quería hacer la primera comunión porque encontraba que era un poco falso, porque yo ya de por sí no era católico ni cristiano ni nada, y ir ahí y hacer casi que es como una cuestión súper importante, súper simbólica, súper relevante para la religión, yo encontraba que estaba así haciendo una estafa, o sea, yo encontraba que estaba mintiéndolo a todo el mundo si iba a hacer eso, lo encontraba en verdad súper negativo. Y cuando se lo planteé a la Miss, la profe me dijo, no, la tenéis que hacer, ¿no? La tenéis que hacer, y de hecho fue súper fuerte, porque yo le dije, pero me dices que yo no creo en esto, y me dijo, no, es que tú eres muy chico para pensar, tú no sabes, Y tú la tienes que hacer nomás. ese profe Así, empezaba con así L, me lo su dijo. nombre. Su nombre empezaba con L. No me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo, creo que era con V. Sí, ya, pero irrelevante. No, Ah, pero da ya, igual eso, ya, ya, eso da ya, ya, igual. ya. Pero, Sí, pero no, eso, muy rígido, fuerte. sí. Yo creo que eso Sí. está mal, o sea, te lo digo, te lo pongo simple, mira. Yo creo que si hay algo que no te gusta, desde un principio, por lo que sea, da lo mismo si es un argumento válido o no válido, pero te lo van repitiendo cada semana, por más de 5 años, y sigue, y sigue, y sigue, pero tú no lo crees, yo creo que eso ya está pésimo. O sea, dime, Mm. ¿qué sentido le voy a encontrar yo? Me pongo de la posición del ñaña. O sea, ¿qué sentido le voy a encontrar yo si me dicen algo todos los días, pero que en verdad yo no creo? Cada vez más yo me convenzo más de que no existe. O sea, las clases de religión para mí me fomentaban el no creer prácticamente. No ¿Viste? prácticamente no, así era. Sí, es un factor para que la gente no crea. Lo mismo que pasa con los abusos, lo mismo que pasa con denostar quizás y denigrar a las demás sexualidades que no sea la heterosexual. Yo creo que eso no está bien. Creo que ya debería quizás actualizarse, pero no representarlo ante una sociedad como tan abiertamente, A ver, ¿puedo hacer dos preguntas? por supuesto. Ya, Por mira, favor. la primera es, mira, pónganse ustedes en la situación de que ustedes son muy católicos, así muy católicos, y tienen un hijo. Naturalmente, Muy uno, buena pregunta. sí, po, naturalmente, uno creyendo que si es que yo soy católico, yo me voy a salvar del infierno. Tiro. Yo obviamente voy a querer lo mejor para mi hijo. Por lo tanto, yo probablemente si lo
si estoy buscando un colegio para mi hijo, yo voy a querer que el colegio sea lo más católico posible, ¿cierto? Entonces ahí estamos rompiendo un poco lo que ustedes decían antes. Pero para la realidad de esa persona, eso está bien, pues, ¿cachai? Pero ¿sabéis qué? Con eso, mira, te planteo la siguiente situación. No, sí, al tiro, ñaña. Dame un segundo. Dale. Porque la segunda pregunta va muy ligada a esto, que es cómo tú rompes eso, ¿cachai? Cómo sociedad, como quebramos esa tendencia a seguir estando en el mismo lugar, ¿cachai? Eso. Ahí yo creo que ya incluso nos salimos del tema de la religión en sí y va con un tema de cómo educar en un colegio o a tus hijos o a personas menores. ¿Cómo tú educas? Y yo para eso te planteo la siguiente situación. O sea, pensemos nosotros. Acá el contexto de nosotros cuatro es que salimos de cuarto medio y ahora entraríamos a estudiar. Entonces, imagínate una persona, un padre, que tiene su hijo, que salió de cuarto medio. El padre no sé, pues estudió medicina, lo que sea, y sabe que dentro de su experiencia probablemente todo le sale súper bien y sabe que estudiar medicina es algo súper adecuado y súper bueno. Y sabe que puede tener una vida muy genial estudiando. Aún así, yo creo que estaríamos de acuerdo que no sería bueno que lo obligara a estudiar medicina. Claro. Por eso pongo este ejemplo porque para nosotros es súper fácil de entender. Creo que lo más adecuado es para el padre darle, en vez de decirle, mira, estudia medicina, mostrarle lo que el padre sabe, mostrarle por qué la medicina puede ser buena, e incluso más allá de eso, mostrarle por qué decidir, cómo decidir y en qué tiene que pensar. Puede mostrarle, por ejemplo, a través de los beneficios que le trajo al papá estudiar medicina, le puede decir, mira, estudiar medicina me trajo todo esto bueno. Entonces tú cuando busques tu carrera a estudiar, busca una que te traiga algo parecido, que te traiga cosas que también te aporten a ti, dentro de lo que tú buscas. O sea, es una cosa de poner una base para, y creo que en la religión es igual. En ese caso, no creo que sea adecuado, por muy creyente que uno sea, el intentar forzar la religión o esa misma creencia tuya en tu hijo, sino que más bien explicarle lo que tú crees y por qué tú lo crees, por qué a ti te sirve o por qué a ti te hace sentido, y probablemente así tu hijo también lo va a creer o no. Claro. Pero va a recaer en el hijo, en la persona, va a ser libre, ¿verdad? Al final le das la libertad, creo es como eso. Claro, pero yo entiendo mucho tu punto y pienso parecido, pero tratando como hacerte la contraparte, si es que por ejemplo, yo soy así un ultra católico, ¿cachai? Así muy, muy brígido. Usa preservativo. Y puta, Javier, vos me concentré. Perdón, hay que tenía que decirlo. No, ya. Si es que tú eres muy católico y no sé, y en tu fanatismo, si es que tu hijo desde temprana edad tú no lo fomentas con los valores católicos, él se va al infierno, por ejemplo. Así que tú estás como a ese nivel de catolicismo. Mira, ahí eso es como el huevo de la gallina. Yo tengo aquí una opinión. Le digo porque lo he pensado. Pero claro, al final, yo creo que mi fe es mía. No creo que sea algo transferible. Creo que cada uno tiene una percepción distinta. Y lo pienso, si el día de mañana me toca ser, no sé, papá, ¿por qué tendría miedo de explicarle como en la libertad de culto, Claro. basándome en romper como quizás esta dinastía que existe? Si yo tengo la certeza de que existe, no tendría por qué tener miedo a que no, ¿cómo se llama? A que no creyera, que se va a ir al infierno. Yo creo que quizá un poco más hondo. Yo creo que mostrándole tú, no pruebas, pero los acontecimientos que a ti te pasaron, es mucho más fácil y yo creo que tiene el efecto opuesto al que es que te impongan algo como desde el colegio. Sí, ¿Y cómo lo cortáis? A ver, dale. Es que eso de cortarlo, yo creo que es como el huevo y la gallina. Sí. Porque lo que decía el Juanma, porque alguien que es muy, o sea, básicamente alguien que es muy fanático,
probablemente también es porque se lo enseñaron de chico de manera Sí. que lo llevó al fanatismo. Entonces él va a hacer lo mismo con su hijo, y lo mismo con su hijo, y lo mismo con su hijo, y así. Eso es. Entonces, ¿cómo cortar eso? La verdad es que ya No, mira, es yo más ahí quizá complicado. tengo un punto. Yo creo que Vale. esto también va súper ligado a la educación. O sea, si lo vemos, hay clases de religión. Yo creo que el Estado debería intervenir en ¿cómo se llama? En Con políticas. promover más la libertad de culto. No en sí tanto el catolicismo, que yo creo que quizás es muy profundo aquí y lamentablemente es muy impuesto. Creo que en ese sentido ya cuando es demasiado impuesto se hace una herida. Sí, lo Sí, que yo quería bueno. decir, Sí, vale. como con la pregunta del principio, no con la segunda que hicieron, es que en mi perspectiva habría que hacer un cambio sistemático, un cambio radical, así como ejemplificándolo con con la situación actual de la institución de Carabineros de Chile. En mi opinión, ya esto es como otro tema, pero no se puede arreglar. Hay que desintegrarle y crear algo nuevo, desde cero. Y pasa lo mismo con la educación de la religión, con la educación en sí. O sea, esta educación nos sirve. Entonces, No. habría que cambiar todo y también habría que cambiar la religión. O sea, la religión como materia de colegio debiera ser opcional desde un nivel, desde un grado. Así como desde sexto básico los niños ya son suficientemente maduros para elegir si quieren tener religión o no, no sé, algo así. Y ¿Lo mismo? ahora me ligo con la pregunta del Juanma, de que los papás, ¿qué hacen? ¿Le imponen la religión que ellos creen? Porque, ¿qué voy a hacer si yo soy súper católico? Pues obviamente le voy a pasar la religión a mi hijo. Y según yo en tal grado está bien, que tú le enseñes, como lo decían recién. Que uno le enseñe el beneficio que te da la religión y que el niño decida. O sea, yo como papá no le impondría como la religión a alguien. Yo soy católico, tú vas a ser católico sí o sí. O sea, no tenéis decir acá. Y eso. Y ahora, una pregunta que les quiero hacer yo a ustedes es como de ponerse la perspectiva de que ustedes no son católicos. O no sé si católicos, pero no creen en la religión. Pero voy a usar católico en este caso, así que... y ustedes se van a casar. Creen en el matrimonio en este caso. Y se van a casar con alguien. Bueno, en este caso tiene que ser mujer porque en la iglesia no aceptan... Bueno, se entiende. Y esa mujer es muy católica y se quiere casar sí o sí por la iglesia. Pero ustedes no quieren. O sea, no sé si no quieren, pero no creen en la religión. Creen en el Ah, mira, matrimonio así como civil, pero a ver, no en el un como buen punto. católico en Es este una, es caso. una gran pregunta. Porque si yo Mm. no creo, y yo creo que no existe, y yo miro y todo, y no me produce nada, yo no le encuentro ningún sentido, creo que yo al menos no tendría problema. Porque al final mi verdad es la que yo tengo aquí dentro en mi corazoncito y en mi cerebro. Y si lo quiere hacer, y uno está enamorado, pero yo creo que ahí uno debería, yo al menos sería, no sería problema para mí. Sí, yo igual que el Jair, fíjate. O Sí. sea, yo siento que para la otra persona es muy significativo y para mí tampoco supone un sacrificio. Yo sí lo hago, Mm. ¿cachai? No Claro, sé. Sí. Sí, yo pienso igual, o sea, porque no, o sea, yo no me va a pasar nada, ¿cachai? O sea, no voy a Ujú. sufrir, no. vivo. Aparte, yo le veo dos cosas beneficiosas. O sea, por un lado, yo creo que, como dijeron ustedes, si es que uno tiene la capacidad de hacer este como aporte a esta otra persona, que para la que es muy importante, y a uno no se le significa ningún sacrificio, creo que lo lógico es hacerlo. Y por otro lado, también es verdad que no nos vamos a engañar, o sea, un matrimonio católico en la iglesia y con todo, es una fiesta también. Es una Pero fiesta, una la segunda tradición parte. y... Sí, bueno, Aquí el pero puro carrete que tiene, hay. no, pero tiene un significado, incluso si tú no eres católico, la ceremonia, mucho porque la hemos visto en películas, creo yo que viene de ahí.
pero esa No, ceremonia yo creo que es distinto a la tiene realidad. un significado como... Es como uno se imagina el casarse, porque el casarse como la parte notarial es un contrato que como que tú no yo no me imagino sentirme casado después de firmar un contrato, porque es como que es como lamentable, no sé. Estaba muteado, sí, estaba muteado, estaba Ay, sí, muteado. está muteadísimo. No dije nada, ¿sí? Está bien, ñaña. Sí. Vale. Igual vos como que ni te casáis, así que, ¿así? Sí, no. Para Ese es eso. otro tema, no sé si controversial, pero, o sea, el matrimonio. O sea, ¿qué tú vas a llamar a alguien más por firmar un papel? O sea, decirle al Estado yo estoy casado con él. Yo creo que algo Tal persona. simbólico. Sí, yo igual creo como el No, Javier. yo creo que ni Creo que siquiera algo es simbólico, yo creo que al contrario, es lo opuesto a simbólico, es una cosa práctica. Según yo igual. El contrato es como es para asegurarse que todo esté en orden, como que los bienes están repartidos de la forma que se acuerda en ese contrato, que pueden hacer compartición de bienes o no. Es una cosa súper práctica como para también quedar registrado que están casados, entonces tienen ciertas cosas respecto a la ley en las que están juntos y bueno, es una cosa súper... Creo que no tiene nada Pero, práctico porque es un contrato, o sea, nada Yo simbólico. creo que algo simbólico. pero el Dale, Juanma, después voy. matrimonio católico sí es simbólico, por lo mismo que dices tú antes. ¿O Ah, no? sí, eso sí. Es A que eso eso me sí. refería yo, como Y el, yo como pensé la que el ceremonia. memo se refería a la parte notarial, como la No, parte... sí, pues, No, yo me claro. refería a La eso. parte civil. Ah, ya. Sí, pues. Sí. Ah, Y vale, vale. otra cosa, así como Estamos el de acuerdo matrimonio, entonces. es que ponte tú, yo tengo un accidente y no sé, pues estoy en la cirugía y tienen que decir amputarme la pierna o no. Y no estoy casado, pues. O sea, ella no puede tomar la decisión. Lo tiene que tomar mi familia, ella no es mi familia, pues. Mm, Ah, Pero claro. ahí la o sea, decisión es que no la bajo tomáis la vos. ley Puta, ves que estoy No, porque está anestesiado. inconsciente. Ah, porque está en coma. está ahí de la. Ya, ya, sí, Estoy de está la bien. perra, pues Ah, estoy. Sí. ah, claro. Sí, po. Oh, situación culiada, Buena weón. pregunta. Bueno, No pero sé, mira. quiero cortar, mira. Si es que me siguen, quiero cortar y pasar a otra cosa. A ver, Dale, Ya, dale. pues démosle. Ey, yo lo sigo. Con una Yo lo pregunta. sigo, yo lo la sigo. gente del chat ha dicho algo que no estoy con No, el. no. Con el... No, ah, ya. Vale. Un poco Sí, la gente, participativo. nosotros pasamos preguntando a la gente del chat, por favor, que nos vaya respondiendo, que vaya participando, sí. Pero yo les quiero pasar a otra cosa, porque sabía que íbamos a hablar mucho del catolicismo y ya fue. Sí, Quiero hablar ahora del budismo un poco, Ya, el ya, budismo, en me gusta. particular de Siddhartha. decía Y harta. yo no sé si conocen o qué opinan de las 4 nobles verdades de Siddhartha. Y para los que no lo sepan, Yo me las súper mini sabía. resumen. Súper mini resumen. Sí, por eso. Que yo también las leí antes de esto, porque no me las sé de memoria normalmente. Me sé las primeras 3, pero la cuarta es como súper extraña. Bueno, la primera es que, bueno, el sufrimiento universal, que básicamente significa que el sufrimiento es inherente a la vida. O sea, tú por vivir sufres. Sí. Después, la segunda verdad noble dice que el sufrimiento es causado por el deseo. Los deseos de hacer el delicioso, los deseos materiales, todo lo... Y la tercera es que el sufrimiento se puede evitar si es que uno logra evitar el deseo. Y bueno, la cuarta es una cosa, básicamente, habla sobre cómo llegar a lograr evitar este deseo para... Pero nos podemos centrar en las primeras 3, que son Sí, más sí. prácticas y concretas. Entonces, entonces, Como, ¿qué yo no opinamos sé... así? Sí, porque... Es que ¿Qué Ya, opinan de mira, eso? es un tema bien complicado, la verdad. mira, Como, yo tengo aquí dale. quizás una opinión, no sé si están de acuerdo conmigo. Yo creo que quizás vivir oprimiéndose y como imponerme algo que de verdad yo no lo sigo, está mal. Como no mal porque esté mal, no. Yo no sería parte de oprimirme y reducirme. No sé si están de acuerdo con eso, porque al final eso es lo que esto plantea. Pero es que en ese caso, hasta el catolicismo hace eso, pues, Javier, ¿o ¿no? Porque tú, por el Mm. hecho de ser católico, no puedes hacer ciertas cosas. Sí, pero no, pero yo me refiero más en el entorno del budismo, no Vale. como en lo Sí, que sí. pueda hacer yo. Yo en verdad soy súper, para que la gente lo sepa, soy súper liberal, no como así directo al plan. Mm. Yo no creo en
en denigraciones a las demás sexualidades, ni en el abuso de niños. No, no, no. Yo creo que con eso está planeado. Sí, sí, obvio. Mira, Pero, lo mira, que quiero dale. agregar yo, onda, muy cortito, es que según yo, como la gente que ve como el budismo de afuera y como que no cacha mucho, como que uno siempre tiene como la típica como visión, que son como buenas muy teas, así como que es muy bonito, ¿cachai? Porque estáis como en armonía, pero como igual como que lo que plantea es terrible, brigio. Sí, po. O sea que me digáis que el deseo, o sea, que todos tenemos que sufrir, ¿cachai? Igual es una cosa que no es menor. Pero es que lo que yo creo es que, porque cuando te lo planteas, o sea, el planteamiento surge por algo, o sea, no es que el, o sea, bueno, iba a decir no es que estaba fumado, es probable que se haya estado fumado, probablemente en opio cuando se le ocurrió todo esto, pero, pero no es que simplemente se le ocurra porque sí, creo que No, claro, sí, hay por un... ejemplo, esto que el sufrimiento es inherente a la vida, puede sonar súper lamentable, pero yo creo que uno cuando ha vivido se da cuenta que pucha, te parece razonable, ¿cachai? Mm, No parece una idea descabellada. Y en ese sentido, de repente, creo que a mí no me parece tan descabellado. O sea, yo no me siento con la fortaleza de seguir algo como esto. Pero creo que entiendo por qué personas podrían recurrir claro. a, a esto. Porque al final es como una guía a la felicidad. Es como, ¿cachai? Es como algo Claro, sí. súper... Sí, no, O sea, una lista de pasos concretos para... claro, Sí. claro, claro. Y lo que quiero agregar yo es que, igual esto, ya, es que es un tema mucho más complicado, pero al final la felicidad es muy diferente al deseo. O sea, creo que es como que la definición exacta no me la sé, pero o sea, como que la felicidad uno la trabaja, ¿cachai? El cambio del deseo son las cosas rápidas que te pueden traer un poco de bienestar en un Claro. corto lapso de tiempo. Y que para mí tampoco, fíjate, para mí no es malo el deseo, ¿cachai? O sea, está bien, según yo, nosotros también por ser humanos tenemos esta faceta. Lo que está mal es cuando tú solamente, o sea, desde mi punto de vista, obviamente, es cuando tú vives en el deseo y no trabajas por ser algo mejor, ¿cachai? Creo yo. Ahí diste en el clavo, Juanma, porque yo creo que en la vida uno tiene que tener ese contraparte del deseo y cómo construir la felicidad. ¿Cierto? Ahora, en ese sentido también es probable, que no lo había pensado nunca, pero digamos porque esta persona, el que Siddhartha, que fue el primer Buda, Mm. claro, él hizo todo como súper así, todo lo que dijo lo hizo de manera súper concreta, se aisló harto, pero, pero quizás pasa lo mismo que con la Biblia. O sea, porque yo creo que es súper importante incluso entender a veces, porque uno desea muchas cosas en la vida. Y creo que es importante entender que cuando tengáis esas cosas que deseáis ahora, vas a desear otras cosas más. Mm. Es, es utópico pensar que solo con las cosas, solo por conseguir lo que deseas ahora vas a ser feliz, porque no. Entonces creo que desde ese punto de vista, si es que uno mira esto como la Biblia, como algo a interpretar y como algo a utilizar de forma medida, creo que puede ser, o sea, Interesante. yo creo que puede ser algo súper Sí. interesante y súper práctico, súper Según yo, sí, bueno. po. Según yo, eso de práctico y bueno, o sea, como que dio totalmente en el clavo, porque ya no sé todas las leyes, o sea, todas las leyes, todas las nobles verdades, pero hay una que cuando la dijiste como se me quedó, así como que no se me olvidó, que es la de si uno encuentra como, como el malestar que te está causando, como esta infelicidad, se deshace de él y ahora es feliz. Eso es súper práctico. Pero ahora, a la práctica, en los humanos, nosotros no sabemos hacer eso.
Porque, por ejemplo, lo voy a ejemplificar con una relación. Tú sabís que esta relación te está haciendo mal, pero ¿por qué no te vais? O sea, Mm. si uno se guiara por esto, yo estoy cachando, ya esta relación me está yendo, yo me viro, al tiro, adiós. Pero uno no hace eso. Ujú. Es que, claro, hay un componente emocional muy grande también, po. Sí, pues a Sí, eso po. voy. El- Que la emoción en lo humano es tan grande que Sí, seguir po. así como estas verdades, Que son muy es racionales. eso. Y como los Sí, humanos po. son tan irracionales, es súper complicado porque, bueno, con todo lo que dije ya se entiende. O sea, Sí, 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 sí. Sí, no, está bien. Estoy de acuerdo en eso, Memo. Sí. Sí, de hecho, no sé por qué me acordé de Star Wars, porque, claro, ahí pasa más o menos esto, o sea, los Jedi son, bueno, son prácticamente budistas, o sea, en su código está Sí, po, eliminar relaciones, eliminar el deseo, claro. y sí, po. justamente, no es por hacer spoiler ya, Te juro pero que es justamente, cultura en general. justamente Pero ñaña, es yo no la he visto. por evitar ese deseo, Claro, cagaste, es por evitar ese deseo. Porque el deseo era natural en Anakin, pero es por evitarlo que se transforma en Darth Vader claro. Entonces al ahí uno final. se da O sea, cuenta es como. que no cualquiera puede ser un Jedi, po. Y que tenéis No que cualquiera tener puede ser. y que tenéis que tener un entrenamiento no físico, pero también muy psicológico para poder Sí, llegar po. a... Según yo, en este caso el budismo, tenéis que ser súper fuerte de mente. O sea, tu Y yo, mente. yo creo que todas las religiones, O sea, sí, pero según yo, en esta más. Porque quizá que hayan otras religiones parecidas, pero. O sea, estos tipos, no sé cómo, si son monjes, no sé si en esta religión se llaman así. Claro. Pero Ujú. ellos se van a templos, no hablan con nadie, no ven a nadie, tienen que seguir estas cuatro nobles verdades. Y o sea, una persona débil de mente, según yo, no puede estar en esta religión. En cambio, en el catolicismo, cualquiera puede estar, en mi opinión. Porque no tenéis que seguir así Ahora como también, una pauta tan exacta. pero también es verdad que en el catolicismo existe, por ejemplo, en los monasterios, los votos de silencio, cosas similares. Sí, obvio. Igual que como en el budismo existe toda una la mayor parte de la población budista no son monjes, Sí, pues, sí, es verdad, es verdad. son budistas, creen en esto de la reencarnación, de tratar de evitar reencarnar para terminar el ciclo de sufrimiento y todo eso, pero no son monjes y no es tan exagerado. Entonces quizás yo creo que como decía el Juanma, todas las religiones, si es que tú las empiezas a exagerar, hay que ser muy fuerte. Ujú. Yo quiero Sí, claro, pues, agregar sí, Hay que sí. algo ser... es cortito. verdad eso, es verdad eso. Dale, dale, Algo dale. cortito. No sé si me dejáis, Sí, Juanma. dale, Ya, dale, dale, dale. algo cortito. Por favor. Eh, es un poco para ligar lo que dijo el Memo. Efectivamente, sí, en la religión católica sí existen este tipo entre comillas, leyes, pero quizás no lo llamamos así. Yo creo que la primera es el celibato. Oprimirte tu vida, yo creo que se relaciona mucho con el sentido real que lleva la religión, el sentido quizás de reglas. Solo eso. Es como un argumento para lo que ha Sí, dicho el sí, Memo. ¿no? Y si volvemos al ejemplo del papá con el hijo, creo que va a meter en un colegio ahí también, pues, o sea, depende mucho del nivel en este caso, catolicismo o de radicalización de tu religión también para poder o no poder hacer ciertas cosas, ¿cachai? Mm, No es sí, algo únicamente definitivamente. de los monjes budistas, ¿cachai? Yo creo que quizás porque, para volver también, Juanma, lo del papá y el hijo, es que quizás hemos puesto la religión como un filtro para mirar a otras personas. Yo creo que ahí es cuando ya uno tiene que poner un límite, porque no solo que le hace mal a la sociedad, yo creo que también le hace mal a uno mismo. El hecho de mirar a alguien distinto porque es musulmán, el hecho de mirar a alguien distinto porque es católico o es ateo, yo Mm. creo que quizás, y lamentablemente por una historia que llevamos en los hombros, de que muchas veces la religión fue parte del Estado, quizás esa es una buena, es un buen hecho para que nosotros podamos
revertir eso. No sé si están de acuerdo conmigo. Yo estoy de acuerdo. Sí. Está Ey, viendo- les voy a leer algo. Sí, dale. Les voy a leer algo. Y Por favor. si dicen algo en los comentarios, esto son palabras de Avicena, que fue un pensador, no era de Uzbekistán, pero era de uno de estos como de los TAN, de estos que están como Kazajistán o Uzbekistán, Sí. pero antes que se Ya. llamaran así, pues esto es antes de Cristo. Dale, Les voy a leer dale. algo. Para que hablemos, esto tiene relación con el alma, dice: si me vendaran los ojos y me suspendieran en el aire, sin tocar nada, no sabría que tengo un cuerpo, pero sabría que yo, mi alma o espíritu existe. Por lo tanto, mi alma no es un cuerpo, sino algo diferente. El alma y el cuerpo son distintos. Yo estoy de acuerdo. ¿Qué O opinas? sea, mira, es que si nos vamos como a lo puramente físico, biológico, se han hecho experimentos donde pesan a gente antes y después de morir y efectivamente hay una diferencia de peso que es constante en todos los cuerpos. Llámala alma, llámala... 0,16 gramos. Sí, como 0, no sé cuánto, una cosa así. Pero es poquito. Sí, obviamente muy poco, pero si lo llevas a ese extremo, o sea, Yo Está bien. encuentro O sea, que uno... pero y Dale, la otra dale. pregunta con la que quería, súper cortito, solo la pregunta, Dale. que también la quería dejar ahí, la quería dejar en el chat también, si es que la quieren responder, si es que creen que existe el alma. Pero dale. Yo encuentro que uno, o sea, que sí existe el alma como tal, pero uno cuando se muere, como no se separan. O sea, como que así como las personas que dicen así como que los almas van flotando así y te visitan y están así como se murió mi papá y yo está acá al lado viéndome en mi alma. No, yo no creo en eso. Pero lo que sí creo es que uno se puede separar como del alma y de su cuerpo. O sea, es como una cosa bien espiritual. Así sí. como de que si encontráis Doblarse. el zen en el momento exacto, del tamaño exacto, de lo necesario, uno sí puede separarse Sí. y estar como en un zen, así como en el nirvana. Así como estar como contigo, pero sin tu cuerpo. O sea, como que, no Mira, sé si me explico, pero... Sí, yo te entendí, Memo. Yo te voy a ayudar. dale. Dale, Juanma. No, es que yo quiero dejar planteado como otra cosa, así que yo dale voy, de ahí lo digo, si es cortito. Eh, yo creo que esto también va muy ligado con la meditación. ¿Ya? Sí. Lo que yo he visto socialmente, no se enseña el poder de la mente, solamente se enseña el poder físico, el poder de ir al gimnasio, el poder no sé, de mis piernas, de mis dedos, lo que sea. Pero también quizá ya, vi ahí la receta del Juanma, ya está bien. Pero no se enseña, y yo creo que quizás este es uno de los puntos de por qué la salud mental está tan devaluada, ¿ya? Resulta que no se expone el poder que tiene, no se expone el poder que tiene. Sí, y aquí ya me desdigo de la religión. Yo creo en algo súper abierto quizás, y yo creo que uno puede irse después donde uno quiera. Yo creo que la historia nos ha dado de entender de que lo que está aquí dentro puede hacerse real quizás en algún punto, y si no, en alguna parte tiene que estar. Yo creo que cada vez nos hemos ido sorprendiendo. Esto a lo mejor para otros Sí. capítulos, pero vuelvo a la meditación. Yo creo que, claro, llegamos, y vuelvo a lo que dice el Memo, a este estado de trance en donde quizás la mente se trabaja, y también está ligado con lo que dijo el ñaña, en donde, claro, uno quizás empieza como a subir de nivel internamente, no físicamente, sino que internamente. Lo que quería decir yo es que si es que o sea, si es que podemos considerar el alma, porque ahora estamos hablando desde una perspectiva muy espiritual, sobre todo por lo que dice el Javier, pero yo quiero dejar planteado que no será el alma solamente un conjunto de reacciones químicas y eléctricas que pasan en nuestro cerebro y que nosotros por ser seres humanos tenemos la facultad de poder pensar e interpretar eso. ¿No será solamente eso? Pero yo creo que ese es Ah, uno de los grandes contrapuntos
para lo que estábamos hablando, de creer en algo, no creer en nada. Pero te lo voy a ligar más con la de meditación, no con la religión. Pero efectivamente hay estudios donde uno va, donde la gente que medita, y la compara con la gente que nunca meditó en su vida, ni siquiera se lo preguntó. Y efectivamente, vemos que la persona que medita tiene un gran porcentaje mayor a la que no lo hizo de materia gris en su cerebro, algo que previene hoy día el Alzheimer. O sea, y hay una prueba científica donde podemos ligar esto y meter esto en el tema de conversación. Claro. O sea, de hecho, ahí a lo que decía el Juanma, me pareció súper curioso una cosa que. Una cosa un poco. Primero, voy a partir con algo que es un poco distinto, que es con las dimensiones. O sea, nosotros vivimos en 3 dimensiones, ¿cierto? Sí. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que yo dibujo un cuadrado. El cuadrado en el papel tiene 2 dimensiones. Y si nosotros nos ponemos dentro de ese cuadrado, nosotros viéndolo en una perspectiva de 2 dimensiones, nosotros nunca lo podemos ver completo, porque solo lo vemos completo cuando nosotros salimos a la tercera dimensión y lo vemos. No sé si se explica. Estoy de acuerdo. Sí. O sea, pasando a la tercera dimensión, si yo tengo un cubo, yo el cubo no lo puedo ver completo. No puedo. Al mismo tiempo, obvio, lo puedo girar y tal, pero no puedo. O sea, para verlo, tengo que salirme a una 4ª dimensión. Claro. Y ahí, bueno, podemos meter teoría de cuerdas, que para el que no sepa, súper breve, básicamente teoría de cuerdas habla sobre varias dimensiones, que el mundo es una teoría física y cuántica que habla sobre varias dimensiones en las que está el mundo, pero básicamente podríamos pensar, que no había pensado nunca, o sea, el alma puede ser un elemento en 4 dimensiones. Así es. Que interactúa con nosotros, En como 4, decía en 5, en una cosa 6. química, que interactúa con nosotros, pero que nosotros no podemos ver, pero que está ahí. Pero en ese sentido, ¿qué es el alma para nosotros? O sea, porque si yo no tengo el alma, estoy muerto. ¿Qué me hace el alma? O sea, si el alma es lo que pienso, o el alma es lo que siento, o Claro, es... sí. De hecho, ñaña, yo creo que tú ahí estés muy acertado, porque tal vez la pregunta que nos tenemos que hacer no es qué es el alma, porque es muy difícil como poder definirlo, sino qué es el alma, pero para nosotros como seres humanos, ¿cachai? Sueño, ahí está. Yo creo que, buena Joma, porque yo creo que esa es una pregunta fundamental. Por eso yo creo que debería ser algo interno. Yo creo que nuestra capacidad cerebral no da lo suficientemente como para poder encontrarle un sentido a esto. Al menos en nuestra dimensión. Sí. No sé qué opina el Memo. Sí, me O sea, emocionó. nos quedamos en que no sabemos. ¿Qué hago en que...? Sí. Quizá lo que voy a decir ahora como contradiga lo que dije yo antes de que creo que el alma se puede separar como del cuerpo, pero yo encuentro algo muy razonable, como de lo que dijo el Juanma al principio, de que el alma simplemente puede ser unas reacciones químicas en nuestras neuronas del cerebro, como... y eso es. O sea, lo que pensamos, lo que somos, solamente está en el cerebro. Y eso es lo que creo yo. De que cuando uno muere, el alma se queda ahí. Adentro de nuestro cuerpo. Muerta, obviamente, porque estaba muerto. Pero a lo que yo voy de lo que... O sea, como de que uno se puede separar de su cuerpo y todo eso, es simplemente algo mental. Sí, claro, sí. Yo no lo digo así como en las Claro, películas, como la meditación. no sé si, creo que la vimos en clase, una película donde están operando a una niña, a un niño, y está en la mesa de operación y su alma sube su cuerpo y se ve a ella desde arriba. Es que claro, ahí entramos en muchos, entramos por Sí, ejemplo a desdoblarse, a las proyecciones astrales, ¿cachai? Sí, Los sueños, pero, luces. pero Eso a lo que otro voy, episodio. sí, con esa analogía, es que yo no creo que el alma sea eso, simplemente que está dentro nuestro, pero de que uno se puede separar del cuerpo, voy que uno tiene la fuerza mental como para no sentir el cuerpo, como para sentirse solamente lo que uno está pensando y lo que uno quiere ser. No sé si se entiende. Yo te entendí. De hecho, te hace una contrapregunta. Y ahí yo creo que quizás, no sé si sientes que está ligado a lo que dice el ñaña. Como que, del ejemplo del cubo, de que
en este momento yo no lo puedo ver, no puedo razonarlo, pero quizás después sí. O sea, en ese sentido, cuestionamos como casi que ya la existencia misma. O sea, podemos llegar, muy relacionado con el budismo, sería como con el estado de nirvana, donde podemos llegar a un estado como de separar como mi mundo interno, digamos, como lo que yo pienso, siento, de la realidad. Y en ese sentido podríamos llegar y decir que, o sea, si es que existe la realidad. La Matrix. ¿A qué voy? O sea, no, pero porque si si es que son cosas separadas, como separables, cosas que van por como que lo que yo puedo pensar y sentir puede estar separado de lo que existe, porque te estamos diciendo que lo podemos separar, o sea, ¿hasta qué punto entonces existe lo que existe y no es solamente una proyección de lo que corroboramos que existe, que es que puedo pensar? Porque el pensamiento es lo único que yo puedo corroborar. Pero no sé si me explico, porque lo que yo pienso, cuando yo pienso en algo, lo puedo corroborar que lo pienso porque está en mi mente y existe en mi mente. Pero lo que está fuera, no tengo cómo corroborar si está ahí o está adentro también. No sé si me explico. Te fuiste a... Sí, no, sí, sí, se entiende. No, sí. No sé qué... Es que como que me dejaste de lado, como que no sé qué decir, ¿cachai? Ya. Pucha, es que Está. como profundo. Sí, no sé. Si uno... No sé si ustedes habían como computado como esto, pero hay más de 4200 religiones. O sea, Sí, ¿no? Y si vaya a África vaya a encontrar sí, millones po, también eso de... es. Y Sí. si uno lo piensa también así como religión por religión, así como en qué creen. O sea, en la vida hay tantos dioses, tantas cosas. Por ejemplo, la religión del Islam creen en Alá. La religión católica creen en el Dios, en el Dios cristiano. Pero en el hinduismo, budismo, sintoísmo, todas las religiones del mundo, si uno lo piensa, y también a eso voy yo, de que por qué no creo en las religiones, es que ¿dónde caben 4200 dioses? O sea, Es que probablemente no sean 4200 dioses y sea un dios sí, pues que sea tiene uno que lo ven millones de diferente, sí, es interpretaciones. verdad, sí. Interpretaciones. Pero también así, si hay solamente un dios, ¿por qué lo tienen que ver diferente? O sea, ¿por qué ese mismo dios tiene que dar 4200 explicaciones diferentes? Porque hay 4200 pueblos que tuvieron una interpretación distinta al otro, creo yo. Claro. Sí, es verdad, puede Sí, ser, sí. yo estoy de acuerdo. Y de hecho, si lo veis así, de 4200 religiones, creo que dijiste, o 4200. Sí, más de O sea, 4200. 4200 y habrían 4200 dioses pensando que son todas monoteístas. Porque después Sí, viene una obvio, sí. religión como el sintoísmo, que tiene más de 8 millones de dioses. Esa pura religión. Sí, es verdad. El sintoísmo, porque Yo tienen... les puedo preguntar algo Dale. Por favor. que hace tiempo se le quería hacer, eh, basándonos en que ustedes no creen quizás en un Dios puntual. ¿Le hace sentido quizás? No sé si sentido es la palabra, pero que pueda existir quizás, que existan todos los dioses de todas las religiones, No, Eso a mí pasa no. como en los juegos, como en el God of War. ¿verdad? No el juego. Juegazo, A mí yo no te me lo hace recomiendo. sentido. Buenísimo, 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 buenísimo. Buenísimo. La respuesta del memo es no. No sé qué dicen los demás. No, Es que... Es que... es no que... sé. Es que a lo que voy yo es que si solamente un dios no se puede sustentar, o sea, el dios de la religión católica, yo no, o sea, yo no le encuentro como evidencia para sustentarlo, que exista, si 100% esté comprobado. 4200 dioses, o sea, ¿cuál es la chance? O sea, y yo no creo que exista ni uno, así como A No, ver, en es pero mi, que... en mi creencia.
Una corrección a la pregunta. Ahí quizás me expresé mal. Sí, la necesidad que tú tengas que creer en ellos. Onda, podrían existir y no podría cambiar nada en ti. No cambiarían nada, me refiero. Mira, hay una religión que es la religión Bahá'í, ¿la ubican? Sí. Que es la que ahora hay un templo, ahora ya Solo de ese, nombre. arriba. Ya, es una religión muy interesante porque yo tengo unos conocidos que como que son practicantes de esa religión y no sé si me quedo tanto como en la práctica, pero el concepto es muy bacán, que dice que básicamente hay como un gran dios, que en este momento no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como Irán, ¿cachai? Como por esa zona, como que ahí surgió. Y dice que todos los grandes dioses de grandes religiones fueron profetas que como que actuaron juntos para como el bien común de la religión universal, ¿cachai? Entonces dice que uno puede interpretar también la religión como uno quiera, pero al fin y al cabo somos todos parte como de lo mismo, ¿cachai? De hecho, eso es muy interesante. De hecho, los romanos tenían una visión muy parecida. Los romanos eran politeístas, que significa básicamente que creen en más de un dios. Y la visión, porque eran un imperio, por gran parte de su existencia fueron un imperio, o república, pero igual eran enormes, con un montón de como pueblos dentro de este gran pueblo, por así decirlo. Sí. Y su práctica, su visión respecto a la religión es que cuando ellos conquistaban un nuevo territorio y ese pueblo tenía dioses, ellos les decían, sí, correcto, tus dioses, agrégalos a nuestra lista de dioses. ¿Cachai? O sea, los dioses que fueran como, por ejemplo, si yo tengo el dios de la guerra y tu religión también tiene un dios de la guerra, pucha, ¿para qué vamos a tener dos? Sí, Como que los fusionamos, pero si tú tenías un dios del río, yo no tenía dios del río, agrégalo. De hecho, por eso tanto problema con los cristianos, porque los cristianos decían, no, ni cagando agrego, tú claro. estás mal y yo estoy bien. Sí, pues. Y los Eso es verdad, eso es verdad. los romanos eran más como buena onda en ese sentido. Tenían una visión que a mí me gusta más, una visión de aceptar que la religión del otro también era válida, la veían correcta, y decían, mira, agrégala y veneramos todos juntos, y era un poco la idea que así estuvo, o sea, que todos somos parte de lo mismo al Sí, final. claro. Que lo que tú ves y lo que yo veo, porque estábamos en lugares distintos, surgió de forma diferente, pero todo es un conjunto. De hecho, lo podríamos llevar a la parte como cósmica. Esto que uno dice que somos polvo estrella, que todos somos parte de lo mismo, va como por ahí también. Sí. Sí, Pero no. bueno, pero respondiendo a la pregunta del Javier, súper concreto, súper cortito, yo creo que sí podría ser. Entendiéndolo como del punto de vista romano. Por un lado, que los dioses que sean compatibles, por ejemplo, Alá y Dios, pucha, son lo mismo. ¿Cachai? No están Sí, porque es como tenerlo repetido, ¿cachai? Alá y Dios, entendiendo que Alá y Dios fueran lo mismo y que muchos otros dioses puedan como complementarse de esa manera, yo creo que yo sí lo veo factible, entendiéndolo desde el punto de vista como de las dimensiones. Pensando que estos dioses existen en una dimensión o su existencia es de tal manera que nosotros no podemos ni verla, ni comprenderla, ni sentirla. claro. Pero están e interactúan con nosotros. Ya, sí, yo sé, De esa forma creo que sí sería... te comprendo totalmente. Yo creo que si lo miráramos así quizás comúnmente, podría sacar como esta telita o esta cortina de mirar a las demás religiones como malas. No sé, ¿qué me dicen? Es que igual, ahora pensando, uy, así. Igual como pensando, y igual como argumentando un poco extraño, si es que yo como que imagino algo o lo pienso y como que eso ya existe, ¿cachai? O sea, porque existe para mí. Y también esto igual, según yo, es como una falacia, pero igual se puede decir, por ejemplo, si es que yo te digo que existe, no sé, el dios elefante gigante con metralleta, ese como de la aventura, ya. Tú no tampoco me puedes como probar que eso no existe, ¿cachai? Porque tú no puedes no probarlo. Pero eso ya es una falacia, como que no me gustaría entrar ahí. Sí.
Pero no sé si se entiende como el punto. Sí, sí. Pero Y, claro, Y yo te comprendo. sí. Sí, no, igual, pero por ejemplo, en mi cabeza, de la única forma que entrarían más de 4200 dioses, todos los dioses y todas las religiones, es que sean inventos sociales. O sea, de que yo voy a crear una religión, por ejemplo, algo artificial, así como mi religión, la religión del memo, así se va a llamar. Y yo soy el dios, pero Sí. no yo. Existe un dios que se llama Memo. Y yo creo en ese dios exactamente igual que Maradona. que la religión católica. Maradona también. Y Y es solamente una creación. Es algo en lo que tú puedes apoyarte. Es una ideología. Algo. Que quizá existe, quizá no existe porque yo lo acabo de crear. Pero Mm. yo creo que la única forma de que pueden caber tantos dioses es que simplemente hayan sido creados para satisfacer una necesidad. Claro. Y esa Como lo necesidad, planteamos antes. como lo planteamos antes, exactamente. Y esa necesidad simplemente no sé cómo se dice. Bueno, sí, la hacer, satisface, claro, un vacío. la satisface simplemente esa creación artificial, esa creación social que hicieron una religión cualquiera. Pero hay una cosa que creo que está ahí como subestimando tu religión. El dios Memo, yo creo que sí existe. Cuando tú lo inventas, tú dices que no existe porque tú lo acabas de inventar, pero yo creo que cuando tú lo inventas, Sí, pues. Cuando ya tú ya existe. ya lo imaginas es porque ya existe para ti. Es un ente. Ya existe. De Es hecho, o que, sea, es ahí que a eso voy, podríamos ir po. al mundo de las ideas, que creo que no sé si era de Platón o de Sócrates, porque yo los confundo, la verdad. Es un poco lamentable ahí, pero el mundo de las ideas que va muy por ahí, pero ya para no meternos tanto en eso. Pero yo creo que si tú lo piensas ya existe y de hecho hay religiones en el mundo que tienen esa idea, por ejemplo, los mexicanos con la película Coco, que fue tan famosa, Mm. tienen esta idea de que mientras tú sigas recordándolo, o sea, mientras lo pienses, básicamente, a tu antepasado siguen existiendo. Están ahí. O sea, Sí, mientras pues. alguien lo piense, existe. Es que Mira qué a eso voy yo, interesante. po. Sí. Es que a eso voy yo. Que es verdad, cuando yo lo digo, lo creo. Como estoy diciendo que existe. Pero existe en nuestras mentes. Existe en nuestra sociedad. Pero por ejemplo, yo estoy diciendo que tú existes porque yo te estoy viendo. Yo te he tocado. Te he tocado el hombro y sé ya, ñaña existe. ¿Existe ¿Dónde me o tocaste? A ver. existió? Pero lo que voy yo, que digo que no existen, es que ¿dónde están? ¿Los veis flotando por ahí como alma? Sí. ¿O yo al dios Memo lo creé en la sociedad? Lo creé en mi mente. Y ahora está en la mente de ustedes. O sea, ustedes dicen el dios Memo existe. Ya, pero Entonces, Memo, una pregunta. dale. No, dale, termina, No, termina. sí, Sí. ya terminé, ya terminé. Ya, es que, claro, tú decís, yo tengo la certeza de que el ñaña existe, por ejemplo. Porque lo he tocado, ya, ahí yo no me meto. Pero eh, a lo que voy yo es que tú realmente puedes estar seguro de que el ñaña existe, por ejemplo. Porque, no sé, po, yo ahora hablando acá a esta cámara, puede ser que esto sea todo producto de imaginación, ¿cachai? Y que todas las vivencias que hemos tenido juntos en realidad han sido toda mi imaginación, ¿cachai? Y yo solamente puedo estar seguro de que yo estoy imaginando. ¿Me entendí? Sí, pues es De que ya, hecho, mira, si nos metemos en eso, como que igual nos estaríamos metiendo en otra cosa, pero eh, en mi mente, si esto que está pasando ahora, este mundo, mi familia que está en mi casa ahora conmigo, ustedes que están hablando conmigo ahora, es toda mi imaginación, ya, está bien. Pero en mi imaginación, en mi mundo imaginario que estoy viviendo ahora mismo, Ya, sí, sí, entiendo, sí. lo que yo estoy diciendo Aún sí así no pasa. están estos dioses, sí. Sí, pues aún así, en mi mente no están porque yo no tengo pruebas concretas de que existen. Sí. pero es que ahí, bueno, por cierto, lo que dice el Juanma es a lo que iba antes, que no sé si se logró explicar, que es básicamente eso, que uno no puede corroborar como lo que existe en este plano. Sí. Pero en ese sentido veo que por eso se acaba el mundo de las ideas, que el mundo de las ideas de Platón, que es de Platón, dice que
existen dos mundos. O sea, Platón decía, existen dos mundos. El mundo como físico y el mundo de las ideas. En el mundo de las ideas existe todo lo que se pueda pensar, imaginar, racionalizar, todo lo que existe, básicamente. O sea, en el mundo de las ideas existe todo lo que existe. Y lo que existe ahí es la realidad única. O la realidad más pura, digamos. No sé si única, pero la realidad más pura de lo que realmente es. Y después en el mundo como acá, está solamente lo que se logra materializar. Pero lo que se logra materializar no es más que eso. O sea, no es más que una porción de lo que existe. Sí, po, Que no es y clavo, ñaño. Entonces, exactamente en a ese- exactamente a eso yo iba, po. O sea, de que los dioses existen como idea, existen como pensamiento. Entonces, si tú me dices que, que Dios católico existió como físico, ¿ya? Y está enterrado en una tumba, está hecho ceniza en alguna parte, ya, te lo creo. Y yo te digo, ya, ese no, Dios pues está vivo, te existió. está mirando. Es que, ya, po, pero es que Ya, pero a sí, eso pero iba, se a eso entiende, se iba. entiende. Entonces, todos los dioses, yo no digo que existan, ¿ya? Estoy diciendo que no existen, pero hay personas que dicen que sí existen, pero existen en su mente, existen como idea. Y están confiando, están apoyándose en la idea de que ese Dios existió en algún momento, quizá, que no está comprobado, pero están apoyándose en la ideología de ese Dios, Mm. en el pensamiento de ese Dios. Entonces, si lo postulan así con cada religión, yo te la compro. O sea, yo digo, cada Dios existe. Existe. Ahí volvemos, ya, Pero acá, en el mundo de las ideas, en el mundo de... ya, yo te entiendo. en el mundo no físico. Pero si, por A eso yo ejemplo, voy. pero si, por ejemplo, Memo, no sé, mi tatara, abuelo que vivía al lado de Jesús, por ejemplo, porque Jesús como que hay, hay, hay data como comprobada que existió, ¿cachai? O sea, no se sabe si realmente pasó todo lo que pasó, pero sí se sabe que era un carpintero, ¿cachai? Entonces, ahí, por ejemplo, existió, ¿cachai? Ahí uno, Igual que Buda. igual que los Buda, claro, sí. Entonces, ahí ya, no sé, como que cambia un poco la cosa, ¿no? Es que cambia, pero al mismo tiempo no cambia. Porque tú estás diciendo que existió. Está bien. Pero existió como Claro, lo pero dicen. Existió sí, po. como lo dictamina la religión. ¿En verdad Dios convirtió al agua en vino? ¿En verdad Dios hizo pan de la nada? Mm. ¿Convirtió pan en pan? O sea, te creo que ¿Hizo Dios pan amasado? te creo que Dios haya existido en algún momento como físico, como persona. Pero ese Dios al que tú le rezas, ese Dios al que tú pones tu vida en las manos de él, no existe. Nunca existió. No lo Existió sabes. como es que a eso Bueno, vamos, claro, a no lo eso vamos. sabemos. Sí, po. Yo estoy diciendo que no existió porque nadie me ha dicho que existe. Con evidencia. A ello diría existió y te la compro Claro. y quizás A rezar todos mañana a la iglesia. quizás hasta me haga católico, si es que existe. Sí, po. Pero Quizás. no sabemos. Y hasta que no sepamos, hasta que yo no sepa, yo no voy a cambiar de opinión. A eso Claro, voy. es que ahí es cuando nace la fe, po, ¿cachai? Sí, pues Que ahí es cuando creer en nace la algo fe. ciegamente. Sí. Sí. Bueno, pero claro, yo creo que ya hemos estado mucho dando la Sí, lata ya. acá. Ya nos El hemos Sí, Twitch. alargado un poco. Ha sido un gusto. Sí. Sí, ha sido un gustazo, Ha cabrón. sido un gusto. Yo lo vamos. pasé muy bien hablando de esto. Sí, igual, así, ojalá que la gente Buenísimo. también ahí en sus casas le Sí. haya Se agradado. motive. Si lo va Igual de después, repente no. también. Espero que le haya Sí. gustado. Sí, Así igual de es. Vamos a ir repente a la hora. nos trabamos y la weá, Sí. pero estamos aprendiendo, así que. Sí, pues ya recién el segundo Nada. capítulo. Y para que sepan, esto lo vamos a subir a YouTube, Spotify, iBox. Así iVoox. que. Sí, Ya, por una iVoox, plataforma ojo. de podcast y todo. Sí, La plataforma que usted quiera. Sí, está sí, bien. pues entonces, Vamos a estar. si es que nos vieron acá, muchas gracias. Si nos recomiendan, doble gracias. Si nos quieren ver de Doble nuevo,
tienen YouTube, Spotify, iVoox. Por ahora eso. Pero nada, po. Muchísimas gracias por vernos. Gracias, cabros. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós, Vamos. adiós. Nos vemos. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. Feel with the emotion, follow the signs. With this love potion, you will be all mine. I'm pulling you closer to me. You're finding it harder to breathe. The magic is taking over your mind entirely. I'm the only one that you see. I got what you want, what you need. Before you know it, you are falling deep in love with me. Little sweet and spice. Made a love potion for you. Little sweet and spice. Made a love potion for you. This is the moment, no turning back. One drop on your lips and the spell will take effect. Under the moonlight, stay close to my side. We're burning so bright. Oh, oh, oh. Feel the emotion, follow the signs. With this love potion, you will be all mine. I'm pulling you closer to me. You're finding it harder to breathe. The magic is taking over your mind entirely. I'm the only one that you see. I got what you want, what you need. Before you know it, you are falling deep in love with me. Little sweet and spice. Made a love potion for you. Hey, yeah. Little sweet and spice. Yeah. Made a love potion for you. Feel the emotion, follow the signs. With this love potion, you will be all mine. Feel the emotion, follow the signs. With this love potion, you will be all mine. Al suelo del coche. Sí, sí. Y aparte que soy Y la pequeñito. Pilar Entonces, 99.